Muy buenos días. Hoy día mi grupo conformado por Ricardo Fuentes, Martín Fuentes y Matías Gutiérrez y quien les habla Sebastián Fuentes, vamos a presentar sobre un sistema de gestión de cuentas. Buenas tardes, profesor. Soy Ricardo Fuentes. Le voy a hablar sobre el ejercicio 9, la parte 2, sobre el inicio de sesión en el sistema, el cual la parte A se pide que validar las credenciales de inicio de sesión con el root y contraseña, y si salen bien, se te tiene que informar al usuario sobre el estado de inicio de sesión. El diagrama de contexto inicia con el usuario que tiene que ingresar el root y contraseña al sistema de gestión de cuentas. Si el usuario ingresa mal el root o contraseña, tiene que el sistema enviarle un mensaje de error de ingreso que ingresó mal la contraseña o el root. Si el usuario ingresó bien la contraseña y el root, tiene que informar sobre el estado de inicio de sesión el sistema al usuario. El diagrama de flujo tiene un inicio, que después del inicio tiene que este diagrama leer la contraseña y root del usuario. Después enviar a la condición lógica que si no son los datos que corresponden, o sea que si ingresó mal la contraseña o el root, tiene que escribir contraseña o root incorrecto y volver a leer la contraseña y root hasta que sea la condición lógica esté buena, o sea que sí sean los correspondientes. Cuando sean los correspondientes, después tiene que entrar un proceso. Ese proceso lo llamamos X, que sería iniciar la sesión del usuario. Cuando inicia sesión el usuario, tenemos que escribir el estado de X, o sea, el estado del inicio de sesión. Y después termina este diagrama de flujo. Buenas, profesor. Hoy a mí, Sebastián Fuentes, me toca explicar la parte 3 del ejercicio, la cual consiste en darse de baja o eliminar la cuenta. Dentro del diagrama de contexto tenemos que el usuario primero selecciona la opción darse de baja, donde el sistema tiene que entregarle un mensaje en el cual se le pregunta al usuario si él realmente quiere confirmar o no la opción de dar de baja la cuenta. En caso de que la respuesta sea positiva, el sistema le entregará un correo electrónico que respalda su decisión de borrar la cuenta, y en caso de que esta sea negativa, el proceso termina. Dentro del diagrama de flujos tenemos que, para comenzar, el usuario debe iniciar sesión en el sistema, por lo que primero debe ingresar los datos solicitados. Luego, estos datos, mediante una condición lógica, serán verificados. Si estos datos son correctos, el sistema continúa, pero si estos datos son incorrectos, se le pide al usuario que vuelva a ingresar estos datos hasta poder iniciar sesión. Una vez iniciada sesión, se desplegará un menú de selección donde el usuario deberá ingresar la opción que él desea. En este caso, esa es la opción de eliminar cuenta o darse de baja. Luego el sistema, mediante una condición lógica, le volverá a preguntar si desea eliminar la cuenta. En caso de que esta vez la opción sea negativa, el proceso termina. Pero en caso de que esta sea positiva, se realizará un proceso de redactar un correo de confirmación de eliminación de cuenta. Seguido de este proceso se realizará el proceso de borrar la cuenta de la base de datos del sistema, para por último escribir el correo electrónico que señala que la cuenta ha sido eliminada con éxito. Y una vez esto ocurra, se le dará término al proceso. Buenas, profesor. Yo soy Martín Fuentes y a mí me tocó explicar el ejercicio 4 que trata sobre la modificación de los datos. Primero, el usuario le indica al sistema que quiere modificar cada uno de sus datos. El sistema rescata los datos del usuario y también los entrega. Si los datos ingresados son incorrectos, se indica en un mensaje que los datos son inválidos y no se envía la validación para asegurar que los datos están bien. Primero, el sistema lee los datos de inicio de sesión. Si estos datos son incorrectos, se escribe un mensaje que el inicio de sesión es incorrecto y se vuelve a leer. Si es que los datos son correctos, se despliega un menú de selección. Luego lee la opción cambio de datos y
después pregunta si desea modificar los datos. Si no se desea modificar, el sistema termina. Si es que se desea modificar, se rescatan los datos de la base de datos. Se escribe para que el usuario ingrese los nuevos datos a registrar. Lee los datos ingresados por el usuario. Primero, pregunta si el nombre es correcto. En el caso que sea incorrecto, se escribe el mensaje que el nombre es incorrecto y se vuelven a leer los datos del usuario. Si el nombre es correcto, después se pregunta si el apellido es correcto. Y si es incorrecto, se escribe un mensaje que el apellido ingresado no es válido y se vuelven a leer los datos. En el caso de que sí sea correcto, se pregunta si la contraseña es adecuada. Si es incorrecta, se escribe un mensaje que señale que la contraseña no es adecuada y que ésta debe proceder entre 8 y 12 caracteres, incluyendo un número y un carácter especial. Si la contraseña incluye todos estos datos, después se corrobora que el correo electrónico existe. Si el correo no existe, se escribe un mensaje que el correo indicado no es correcto. En el caso de que sí, se escriben los datos modificados, se escribe que los datos han sido modificados con éxito y se termina. Buenas, profesor. Mi nombre es Matías Gutiérrez y a continuación le presentaré la parte 8 del proyecto, la cual consiste en elaborar un informe financiero. Para el diagrama de contexto, primero esperamos que el usuario inicie sesión. En caso de que el usuario no sea un gerente, se le notificará con un mensaje. Y en caso de que sí sea un gerente, se entregará un dashboard con el estado financiero de los últimos meses. Para el diagrama de flujo, primero se tiene que leer la contraseña del root. Luego, entre una condición lógica. En caso de que no sean los datos correspondientes, se vuelve a escribir la contraseña del root hasta que sean correctos. En el caso contrario, se sigue con un proceso en donde lo llamaremos X, que significa el inicio de sesión. Luego, escribimos el estado de X. Luego, con otra condición lógica, la cual consiste si el root pertenece o no al grupo de gerentes. En caso contrario, o sea que no corresponde al grupo de gerentes, se escribe que el root no pertenece al grupo de gerentes y da término. Luego comienza otro proceso, en caso positivo, donde I es igual al dashboard de los últimos 12 meses. Y termina escribiendo el estado de I. Con eso le damos término al diagrama de flujo. Y es así que le damos término a la explicación del proyecto. Gracias por su atención.